Bueno, vuelvo a repetir que para entender esto de por qué es importante entender distintos procesos y principios físicos, más allá de que por ahí la física no sea lo que les entusiasma demasiado, pero tienen que entender que hay una relación con las distintas funciones, con la fisiología que fuimos estudiando durante el año. Entonces, en biología. Entonces, por ejemplo, nosotros en biología vimos a la respiración como el intercambio de gases. Bueno, en el intercambio de gases está involucrada la presión, ¿sí? La presión de los gases tanto en el aire como en el cuerpo humano. Está relacionada a la difusión de los gases, es decir, de qué manera los gases van pasando de un órgano a otro y finalmente al torrente circulatorio. Y está también relacionado con la producción de energía, ¿sí? Porque ese oxígeno va a cada una de las células, acá puntualmente marca las células musculares, y a través de un proceso llamado respiración celular se genera energía, ¿sí? O sea que acá tienen tres procesos físicos que son necesarios conocer como para entender bien el proceso de respiración. Bueno, así como yo les di este ejemplo, ustedes piensen en otro ejemplo que tenga que ver con esta afirmación. Ustedes, si me quieren hacer alguna pregunta cuando termine una diapositiva, me dicen, ¿eh? Entonces, ahí dijimos que en la respiración celular, a nivel de cada célula, se produce energía, ¿sí? Entonces, la energía tiene mucho que ver con el funcionamiento del cuerpo humano. Es decir, nosotros, por más que estemos en un estado de reposo total, necesitamos una cantidad de energía, ¿sí? Esa cantidad de energía se llama tasa metabólica basal. Es la cantidad de energía que necesitamos como para estar quietos, para cumplir las funciones del cuerpo. Entonces, ¿cómo se calcula esa tasa metabólica basal? No es la misma la de ustedes, no es la misma que la mía, no es la misma de los alumnas y alumnos, no es la misma aquel que desarrolla actividad física o no. Entonces hay una forma de calcularlo. Digamos, existen fórmulas predeterminadas para poder calcularlo que fueron construidas teniendo en cuenta o analizando distintos cuerpos humanos y distintos organismos. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo, ¿sí? ¿Quién de ustedes me quiere dar su dato de peso y la edad para poder calcular la tasa metabólica basal? Yo no tengo problema, profe, 62 pesos y 52 años. Bien, entonces nos vamos en la tablita. Espera un segundito que tengo a alguien en la sala de espera. Eva. Bueno, buenas tardes a los que ingresaron recién. No sé si están escuchando bien. Les vuelvo a comentar que en la diapositiva anterior tienen... Sí, se escucha, Silvia. Bien. En la diapositiva anterior planteaba como introducción la importancia de conocer los distintos procesos físicos o magnitudes físicas que están relacionadas con el cuerpo humano. Y una de las cuestiones importantes que tienen que ver con el cuerpo humano es la energía, ¿sí? Entonces, para ver en forma práctica esta cuestión de la energía, es decir, tenemos que pensar para qué la necesita el cuerpo, ¿sí? Entonces, la energía que necesita el cuerpo para no realizar nada, para estar quieto, para estar en reposo, se llama tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal se puede calcular a partir de la edad, a partir del peso, utilizando la fórmula que ustedes ven en esta tablita. Entonces recién creo que Miriam
me dijo que ella tiene 52 años, o sea que vamos al rango, Miriam me dijiste, ¿no? Era la que estabas hablando porque no alcanzo a ver. Sí, profe, yo. Bien. Miriam, vos estarías en el rango de 30 a 59, ¿sí? Tu peso me dijiste que era 60. 62, profe. 62. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa metabólica basal? Se multiplica 62 por 8,7, estoy haciendo el cálculo con ustedes, (62 por 8,7) y le sumamos 8,29. Eso nos da 1.368 kilocalorías por día. O sea, vos tendrías que consumir, en términos de calorías, un total de aproximadamente 1.370 kilocalorías, ¿sí? Eso para cumplir las funciones básicas, para estar en reposo. Ahora, si después le agregamos un cierto factor... Puedo seguir comiendo entonces, profe. ¿Eh? Puedo seguir comiendo entonces. Sí, no, pero bueno, ahí controlado, controlado. Después hay un factor que se multiplica de acuerdo a la actividad, ¿sí? En el caso de, bueno, una actividad, o sea, cuando no hay nada de actividad sería sedentaria. Si es una actividad liviana, se considera que hagan actividad 3 horas semanales, moderada son 6 horas semanales, intensa 4 a 5 horas diarias. ¿Qué factor de actividad tenés, Miriam? No te vamos a criticar, vos decís. Liviana, profe, por ahora. Liviana. Cuando llega más el verano, moderada. Ah, está bien. Bueno, entonces multiplico las calorías que había dado anteriormente por 1,56. Eso me da un total de 2.135 calorías. Esas son las calorías que vos podés consumir en el día para mantener el peso. Perdón, no le escuché completo. 2.135 calorías, o sea, kilocalorías por día es lo que podés consumir para manteniendo el peso. O sea, si no tenés ningún objetivo ni de bajar ni de aumentar de peso. Para mantener el peso, de acuerdo a tu peso y a tu rango de edad, más la actividad que vos haces, vos necesitas 2.135 kilocalorías por día. ¿Está entendido el cálculo? Porque eso ustedes lo van a tener que hacer con el dato de ustedes. Sí, profe. Mira, vos ahí lo que hiciste es multiplicar los 1.370 que nos dio kilocalorías que estaba en reposo. Sí. Lo que me dio la tasa metabólica basal lo multiplico por el factor de actividad. Por este factor que aparece en esta tablita. Y eso siempre les va a dar en kilocalorías por día. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? A mí me dio 1.451 calorías. Yo peso 65 y tengo 25 años, por ejemplo. Hice 65 por 14,7 más 496 y me da 1.451,5. A ver, déjame ver ahora, dónde estás. Vos estás en el rango de 18 a 29. Correcto. Multiplicaste 14,7 por tu peso, 65 kilos, y le sumaste 496. Ajá, Te dio 1.400 y algo. 51, sí. Bien. Ahora eso lo multiplicas por el factor de actividad que vos haces. Lo multiplico. Claro. ¿Qué actividad tenés semanalmente? Uf, bien intensa. ¿Eh? Sin parar, bien intensa. Entonces podemos multiplicarla por 1,82. Hola. Hola. 1.858 me queda, punto 22. Bueno, ese sería entonces el requerimiento energético diario. O sea, el 1.400 y algo era la tasa metabólica basal,
y después lo que calculaste multiplicando por 1,82 es lo que es el requerimiento energético diario. ¿Está entendido eso? ¿Ustedes lo van a poder hacer después? Sí, Me preguntan, Valentín, Adonai, que entraron recién, Pablo, Jennifer, ¿lo entendieron? Sí, Silvia, ya entiendo más o menos. Bueno, ¿vos cuál es tu peso, Valentín? Y peso 75 o 80 más o menos. ¿Y qué edad tenés? Y 20 ya, 20 años. Bien, entonces vamos a la tabla de 18 a 29. De 18 a 29 y hacemos 15,3 por tu peso, suponiendo que es 75. ¿Me seguís? Le sumo 6,79. Sí, Silvia, Vos te das cuenta dónde estoy sacando esos datos, ¿no? sí. Bueno, eso te da 1826, que eso sería la tasa metabólica basal. Lo multiplicamos por cuál es tu nivel de actividad. Liviana, moderada, intensa. Moderada. Moderada. Así que lo multiplico por 1,8 y te da 3.287, o sea, 3.288 calorías es lo que, kilocalorías podés consumir por día para mantener el peso. Buenísimo. ¿Entendieron eso? Sí, Sí, profe. sí, Bueno, Silvia. sigo con lo que sigue. Guárdame un segundito que justo del instituto me están preguntando algo. Hola Silvia, ¿sabés qué? Estaba pensando, como está lindo lo podemos hacer en el patio, y como no son tantos, ahora a las 18:30 vienen los chicos que para ir preparando todo allá. Yo cualquier cosa estoy en el salón acá arriba con los chicos de segundo, pero en el patio la verdad que está ideal hoy, es un espacio bastante oportuno. Bueno, paso a la diapositiva siguiente. Entonces, ¿cuáles son los tipos de energía? Una de las cuestiones también es, te van a decir, bueno, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos consumiendo esa cantidad de calorías? Hay alimentos, los alimentos envasados tienen la cantidad de calorías, el envase de alimentación parenteral tiene las calorías que aporta, no está dando datos de si es una dieta equilibrada. O sea, las calorías es solamente el aporte de energía de un alimento, pero no el grupo de nutrientes que está aportando. Y si no, existen tablas. Existen tablas donde uno puede consultar el aporte calórico de distintos alimentos. Lógico que cuando se observa ese aporte calórico, lo que hay que entender es cuál es la magnitud que utilizan para medir la cantidad de alimento, es decir, si está en gramos, si está en porciones, si está en mililitros, si es un alimento líquido, y en qué unidades está informada la energía que aporta. Es decir, normalmente está el grupo de alimentos, está un alimento determinado, la porción, en gramos o en mililitros, y después está la cantidad de calorías que aporta. Esas calorías pueden estar en calorías o en kilocalorías, por eso es importante diferenciar las dos unidades.
ustedes el prefijo kilo ya lo saben usar, saben lo que significa, lo único que, digamos, convencionalmente lo que hacen cuando informan las calorías, si las calorías está escrito con C mayúscula, está hablando de kilocalorías. Si está con C minúscula, está hablando de calorías. Entonces, ¿qué tipo de energía está relacionada entonces con el cuerpo humano? La energía química, que es la energía que proveen los distintos nutrientes al incorporarlos al organismo. Esa energía, ¿de dónde viene? De la energía de enlace. Digamos, los compuestos cuando se forman necesitan una cierta cantidad de energía para formarse, y cuando eso se degrada, esa energía se libera. En general podemos cuantificar, por ejemplo, los hidratos de carbono aportan 4 kilocalorías por gramo. Los lípidos aportan 9 calorías por gramo y las proteínas aportan 4 calorías por gramo. Cuando nosotros vimos en biología, vimos la parte de nutrición, hablamos de dieta equilibrada en función de cuál era el porcentaje de hidrato de carbono, de lípidos o de proteína. Bueno, acá a través de esta magnitud yo puedo saber cuántas calorías cuánta energía me va a aportar consumir hidratos de carbono, cuánta energía a consumir lípidos y cuánta energía consumir proteína. Es decir, nosotros por lo que vemos acá, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y por qué el organismo utiliza los hidratos de carbono como fuente de energía con respecto a lo que es los lípidos que tienen más aporte energético? Pero los lípidos son más difíciles de metabolizar. Por eso la primera fuente de energía que utiliza el organismo es los hidratos de carbono, que van a aportar 4 kilocalorías por gramo. Profe, Sí. disculpe, eso hay que sacarlo en base a lo que nosotros investiguemos, ¿no? Hacer esa cuenta para saber cuántas calorías por gramo tiene. No, ustedes con respecto a esto no tienen que investigar nada de hidratos de carbono. Yo ahora le puse acá abajo, ahora te voy a decir qué es lo que tienen que investigar ustedes. Yo solamente acá les estoy dando como dato, pensando, no desde el punto de vista bioquímico, sino, o sea, qué tipo de sustancia es, sino qué cantidad de energía aporta. O sea, esto es un dato que les estoy dando nada más. Está bien, disculpe entonces. Si yo te llegara, por ejemplo, a presentar un problemita donde te digo, te consumiste un panificado que tiene 5 gramos de hidratos de carbono y te pregunto cuántas calorías te aporta, ahí sí tenés que usar estos datos para calcular, pero todavía no los quise complicar con eso. Está bien. Solamente para que ustedes sepan cuánto aporta de calorías si ustedes consumen 1 gramo de cada grupo de nutrientes. La otra energía, entonces, que está relacionada con el cuerpo humano es la energía calórica, digamos, el tipo de energía que intercambian las sustancias que se encuentran a diferente temperatura. Es decir, si les quería dar algún ejemplo, si nosotros estamos sumergidos en agua a mayor temperatura, mayor de 37 grados, como puede ser un agua termal, por ejemplo, en ese caso, el agua termal cede energía al cuerpo humano, ¿sí? Esa energía es energía calórica. En algunos casos la energía calórica no es una energía aprovechable, ¿sí? En términos de pensar la energía, por ejemplo, si yo tengo un sistema de iluminación, que además cuando me acerco me doy cuenta que está caliente, no me sirve que esté caliente, sirve que me dé luz, ¿sí? Entonces, en cualquier sistema, en un motor, en la computadora misma, ustedes ven a veces cuando está la computadora prendida, que se nota alrededor de la compu que está caliente. Entonces, esa es energía no aprovechable para ese sistema. Entonces, a veces la energía calórica se la considera una energía no aprovechable y muy difícil de medir. Algunos sistemas, inclusive algunos equipos que se utilizan en salud y todo, tienen la eficiencia energética. La eficiencia energética es cuánto
no se desperdicia energía, o sea, cuánto de todo lo que está, si tiene un motor, la energía que genera el motor, cuánto se utiliza para hacer funcionar el equipo. Eso se llama eficiencia energética. Ahora obligatoriamente los equipos tienen que tener la tabla de eficiencia energética. Entonces, toda la energía que nosotros incorporamos con el alimento, algo la vamos a utilizar para movernos, para hacer una actividad física, para dormir, para realizar el metabolismo, sintetizar sustancias, y algo lo vamos a perder en forma de calor. Con respecto a este tema, lo que ustedes tienen que investigar el aporte calórico de 10 alimentos diferentes. Pero tienen que indicar la masa y el aporte de calorías, ¿sí? O sea, si es una porción, 2 porciones, pero que indique lo que está indicando en gramos y la cantidad de kilocalorías que aporta. Es decir, no le voy a pedir que ustedes se pongan a calcular las calorías que consumen en el día, porque no tiene que ver a los efectos pero simplemente que ustedes distingan o puedan conocer de qué modo acceder a la información respecto al aporte calórico de distintos alimentos. Y con respecto a esto que hablaba, que muchas veces la energía calórica es una energía no aprovechable, traten de buscar un ejemplo, así como les mencioné yo el de la luz o el de la computadora, traten de buscar algún ejemplo que demuestre esto de que toda la energía no es aprovechable. Es decir, por ejemplo, creo que había un cálculo estimado, creo que un foco prendido, por ejemplo, solamente aporta el 25% de luz. Lo demás se pierde en forma de calor. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Bien, entonces la energía puede manifestarse de distintas maneras. Recién nombramos dos energías, que es la energía química y la energía calórica, y después tenemos la energía cinética, que es la energía del movimiento, es decir, si nosotros corremos, si un ventilador tiene las paletas, están girando, todo lo que es movimiento tiene asociada una energía que se llama energía cinética. Por eso cuando nosotros tenemos que saber qué cantidad de energía aportamos, tiene que ver con cuánto vamos a usar para movernos. Después hay una energía que tiene que ver con la posición, es decir, a mayor altura tengo mayor energía potencial, se le llama energía que tiene que ver con la posición. Bueno, la energía calórica, la energía eléctrica, la energía de las radiaciones electromagnéticas, que es la luz. Cuando hablo de luz o hablo de las radiaciones ultravioleta, de las radiaciones infrarrojas, todas esas radiaciones se llaman radiaciones electromagnéticas, que tienen diferente energía. Y según el proceso para obtenerla, la energía se llama energía térmica, digamos la energía que se obtiene a partir de los hornos, la energía eléctrica y la energía cinética, la energía potencial, la energía electromagnética, que es la de los motores, y según la fuente de energía, hablamos de energía solar, energía térmica, energía hidráulica, eólica, energía de la biomasa, energía nuclear, etc. Eso de acuerdo a la fuente de energía. Ahora hay algunos sistemas que apuntan a la importancia de utilizar otras fuentes de energía y no utilizar tanta energía de combustibles fósiles, por la cuestión de contaminación y por la cuestión de que son fuentes no renovables.
Entonces por ahí van a ver que ya hay en algunos sistemas de salud, digamos más que nada las construcciones nuevas, lo que se hace nuevo por ahí apunta a ya utilizar otro tipo de energía. Lo que pasa que los costos de instalación y demás son mucho mayor, pero después el tipo de energía va a ser mucho más económica y son energías que tenemos la fuente permanente, ¿sí? Lo que es luz. Hay algunos lugares que ya se ven las pantallas solares, o hay lugares donde tienen, por ejemplo, más al sur y eso, donde hay zonas de mucho viento, se ve los vientos, los molinos que utilizan como fuente de energía eólica. Entonces acá lo que les pido es que en el servicio de farmacia ustedes traten de observar qué tipos de energía se utilizan, las fuentes de esa energía, y en un centro de salud realizar el mismo análisis. Si pueden en el centro de salud, observar en los distintos servicios, o en la parte de administración, o en la parte de donde hacen estudios, de diagnóstico y demás, traten de averiguar qué tipos de energía están utilizando. Entonces, en esto que yo les hablaba de poder pensar en otro tipo de energía, hay, digamos, frases que tienen que ver con el tema de la energía. Creo que hoy por hoy los sistemas de salud están más comprometidos y complicados con atender situaciones muy urgentes, que por ahí lo de la energía no es lo que está en primer lugar en la agenda, pero la idea es poder mejorar todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética, generar energías limpias, en el sentido de que sean menos contaminantes y que sean energías renovables. Reducir el uso de energía proveniente de combustible para mejorar y proteger la salud pública. Creo que ustedes vieron algo del tema de salud y efecto invernadero, ¿no? En salud pública. Ay, no me acuerdo, profe. Me parece No, que está, profe, me acuerdo, no, ¿no? no lo hemos dado. Porque creo que en el sistema de salud pública están Me parece que está en la Agenda 2030. a la Sí, Agenda 20. esa. Ah, Hablaba. Bien. ¿En la Agenda 2030 o 2023? Bueno, puede ser que sea 2030 o 2023. La Si es Agenda 2030, 2030 fue- si es 2030, yo no la sé si la voy a ver. Ustedes capaz que sí. Pero bueno, sí puede ser que yo creo que la Agenda de Sí, Salud pero se Pública llama está ahí. Agenda 2030. Ah, sí. 2030 era. No Sí, puede sí. ser, sí. Sí, no, desconozco, por eso estoy diciendo en función, pero bueno, si Sí, está en son la todos los agenda, propósitos que se tienen que llevar a cabo de acá al 2030. claro, lo que pasa es que por ahí, porque debe generar una especie de compromiso a cumplir con ciertos requisitos para poder llegar, así como en algún momento también se logró que algunos países se comprometieran a reducir la emisión de dióxido de carbono, probablemente acá haya una obligación, digamos un compromiso de salud pública para tratar de cumplir con estas cuestiones del uso de la energía en los sistemas de salud. Entonces, ¿qué pasa? Tanto en el mundo industrializado como en los países de desarrollo, en vías de desarrollo, se consumen enormes cantidades de energía que provienen. ¿Me apagas, máquina, eso, por favor? ¿Cómo? Me dejaste prendido. No, se puso solo. Ahí Que tenés proviene de combustibles fósiles. Este es Rubén. Aguárdenme un segundito. No,
Yo tampoco no escucho. La profe dijo que aguarden un cachito. Aguarden un segundito que ya me conecto otra vez. Aguarden un segundo. Ah, esa parte no la escuché, perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Perdonen que tuve que interrumpir la clase. Aguárdenme un segundito. Bueno, entonces lo que les mencionaba era que, digamos, se consumen mucha energía proveniente tanto de los combustibles fósiles, y que si bien no hay datos específicos de cuánto se consume, pero que es bueno si se pudiera comparar con algún parámetro de referencia para poder medir el consumo mundial de energía en sectores de salud, pero seguramente es muy alto, hay datos concretos que hablan de mucho dinero, y además del consumo de combustibles fósiles, la generación de gases del efecto invernadero. En general, en la mayoría de los países, los hospitales ocupan el segundo lugar en la lista de edificios con mayor consumo de energía. Digamos, esa cifra va en aumento, porque a la medida que se va incorporando más tecnología, hay más consumo de energía. Y también, por ejemplo, dice que Brasil, los hospitales utilizan casi el 11% del total de consumo energético comercial del país. Además, hay otra cuestión que tiene que ver con el acceso a la energía eléctrica y el consumo de electricidad hospitalaria en muchos centros que están alejados de los centros urbanos. Las tasas de consumo son mucho menores, pero porque tienen menos acceso a disponibilidad de energía. Y hay lugares que tienen que trabajar casi sin suministro de electricidad. Digamos, tanto, por ejemplo, el calentamiento de agua, los controles de temperatura y de humedad, la iluminación, la ventilación y numerosos procesos clínicos requieren mucha cantidad de energía en los centros de salud. Bien, y otra cuestión que yo les había dicho en relación a lo que era la energía y el calor, yo les había dicho que no confundamos o no utilicemos el término calor y temperatura como si fueran sinónimos. Es decir, no es correcto decir que un sistema que está caliente tiene temperatura. O sea, todos los sistemas tienen temperatura. Un sistema que está frío también tiene temperatura. Entonces, el calor es una forma de energía que se transfiere de un sistema a otro, que tiene distinta temperatura, y la temperatura es el estado térmico, ¿sí? El estado térmico que se puede medir con un instrumento que se llama termómetro, que inclusive mencionamos la clase pasada, de los distintos tipos de termómetros que se utilizan en salud, y ese termómetro lo que me permite es medir la temperatura. Entonces, hay 3 escalas de temperatura. La que nosotros usamos es la escala en grados centígrados, que es la que está en el medio, que es la escala Celsius. La escala Celsius nosotros tenemos que, como parámetro de referencia en la escala Celsius, tenemos el 0 grado, que es la temperatura de solidificación del agua, y 100 grados centígrados, que es la temperatura de evaporación del agua. Es decir, que la escala está graduada del 0 al 100.
por debajo de 0, nosotros consideramos temperaturas bajo 0. En la escala Kelvin, es una escala que se usa más que nada en los laboratorios industriales o en los laboratorios, pero de alta, que tienen tecnología muy compleja. Nosotros no la vamos a usar, pero simplemente que ustedes sepan que hay una equivalencia de 273 grados. Es decir, cuando yo hablo de 0 grados en la escala Celsius, en la escala Kelvin hablamos de 273 grados. Y una escala que se utiliza en Europa, que es la escala Fahrenheit. Entonces, solamente la escala Fahrenheit se la presento porque si ustedes por ahí leen algún artículo de investigación y aparece una temperatura corporal de 98,6, van a decir, ¿cómo? Claro, pero está en otra escala. O sea, cuando nosotros hablamos de una temperatura corporal de 37 grados en la escala Celsius, en la escala Fahrenheit hablamos de una temperatura de 98,6 grados Fahrenheit. Pero estamos hablando de la misma temperatura en distinta escala. Nada más que eso, no es que ustedes van a tener que saber de memoria cuánto equivale, solamente que ustedes tengan este sistema para consultar a cuánto equivale, pero saber que estamos hablando del mismo valor de temperatura en distinta escala. Entonces, por ejemplo, en la escala Celsius el agua se congela a 0 grados y en la escala Fahrenheit a 32 grados. El problema más grande que podemos tener en una publicación o en algo que ustedes lean, un dato de temperatura, es que no esté indicada la unidad. ¿Está? Es decir, si está el grado solito y no dice C y no dice F, estoy en serios problemas porque no sé qué escala está utilizando. O sea, siempre la información de la temperatura tiene que ir con la unidad correspondiente. Creo que probablemente cuando se hace el PA en enfermería o en la historia clínica y demás, probablemente se utilice el grado y no se utilice la C. Pero bueno, sabemos que están midiendo en grados Celsius. El tema es que, bueno, los distintos tipos de termómetros clínicos, los que ya no se utilizan, que eran los que tenían mercurio, el termómetro digital, y ver en esos termómetros cuál es el rango de temperatura, o sea, de cuánto a cuánto puedo medir. En el de digital, habría que mirar en la caja del termómetro qué rango de temperatura puedo utilizar. Nunca tengo que utilizar un termómetro digital en una temperatura mayor a 45 grados porque se va a romper. Un termómetro de mercurio explotaba, ¿sí? O sea, no explotaba, se dilataba tanto que se rompía. Y el digital se rompe si lo uso en un rango de temperatura diferente. Entonces es bueno saber cuál es el rango de los termómetros que se utilizan en clínica. El tema es que en laboratorio tenemos otros termómetros, porque ahí hablo de otras temperaturas, ¿sí? En el laboratorio hay que a lo mejor hervir agua, o hay que hacer algún otro procedimiento que necesita más temperatura, por lo tanto los termómetros de laboratorio son diferentes. Tienen otro rango de temperatura, tienen una escala más amplia. Entonces, si ustedes pueden, tendrían que averiguar de algún termómetro que se utilice en los laboratorios que preparan magistrales y cuál es el rango de temperatura de ese termómetro y saber hacer la lectura correspondiente, porque una vez que uno lee en un termómetro el rango de temperatura, uno tiene que saber qué significa cada unidad de temperatura, porque nosotros decimos normalmente cuánto vale cada rayita. Bueno, tenemos que saber esa para poder hacer la lectura correspondiente, porque en los termómetros de laboratorio todavía se siguen usando. Creo que no es mercurio, están utilizando otro elemento, otra sustancia que también tenga una buena dilatación, pero los termómetros de laboratorio no sé si están utilizando los digitales. Profe, hay un termómetro que viene también, que es para medir las temperaturas de las heladeras, en donde se preparan algunas fórmulas
depende ya que sean geles o demás que tienen que estar a ciertas temperaturas y se controla con eso. Claro, bien que me lo mencionaste. Recuerden que ustedes en la farmacia, que lo deben haber visto en la práctica, tienen la heladera para la conservación de todo lo que es medicamento que se conservan a temperaturas que no son temperaturas ambiente. Y además tienen la obligación de, creo que diariamente se debe controlar la temperatura de la heladera. Así que ese es otro termómetro que está dentro de la heladera, y tienen que controlarlo y registrarlo, porque en la heladera, para conservar medicamentos, hay que siempre cuidar la temperatura máxima y la temperatura mínima. Muchas veces ha pasado en farmacia que se cortaba la luz, por ejemplo, y cuando venía la luz, a lo mejor la heladera no había arrancado, el motor de la heladera, entonces, o después de descongelarla, que teníamos que esperar que ya alcanzara la temperatura que correspondiera. Entonces eso hay que tener mucho cuidado controlar diariamente, o que no quede abierta. Ustedes piensen que la heladera cerrada es un sistema medianamente aislado, o sea que no haya ingreso de calor. Una heladera abierta no garantiza la temperatura interior. Por eso hay que ser muy cuidadosos porque, digamos, la pregunta es, ¿qué hacemos con esos medicamentos si la heladera nos quedó abierta toda la noche? Y ustedes piensen, bueno, en el caso de las vacunas, si alguna de las chicas que trabaja en vacunación me lo va a mencionar, o sea, esas vacunas no se pueden utilizar. Esos medicamentos que perdieron la cadena de frío no se pueden utilizar. No hay nada que te garantice que la efectividad farmacológica no esté alterada. No sé, las chicas de vacunación están. Sí, se tiene que descartar, porque no se sabe si quedó inactivada la vacuna. Claro, ustedes la controlan diariamente la temperatura de la heladera. Sí, se controla cuando entras en la guardia y cuando te vas. Mayormente casi todas las vacunas tienen la misma temperatura, o tienen que buscar partes de la heladera en función de la temperatura de cada tipo de vacuna. Hola. Se le cortó, Silvia. Ahí la escuchamos de vuelta, pero se le cortó. ¿A mí? Sí, sí. Ah, bueno, perdón, no, preguntaba si todas las vacunas tienen requerimientos de temperatura diferentes. No, la vacuna de calendario entre 2 y 8 grados. Y las vacunas COVID, de acuerdo a qué tipo de vacuna, tenían temperaturas diferentes. Sí, las de COVID sí son diferentes. Bien. Bueno, esa es una cuestión muy importante en el trabajo de farmacia, el tema de controlar la temperatura de conservación de los medicamentos. Bueno, y después otra cuestión importante en relación a los materiales en función al intercambio de calor. Digamos, nosotros conocemos 3 tipos de materiales o 3 tipos de sistemas. Los sistemas abiertos son los que intercambian materia y energía, es decir, si yo dejo un recipiente con agua destilada, lo dejo 2 o 3 días, voy a notar que empieza a reducirse el volumen, y si lo dejo, por ejemplo, lo dejé a 60 grados, voy a notar que bajó la temperatura hasta llegar a temperatura ambiente. Digamos, cuando hay 2 sistemas a distintas temperaturas, se produce un intercambio de calor entre el sistema y el medio ambiente, hasta que alcanzan los 2 la misma temperatura. Entonces, en ese caso es un sistema abierto porque se va a evaporar agua y se va a enfriar. El sistema cerrado es un sistema que, por ejemplo, la diferencia sería que coloco el agua a 60 grados en un recipiente cerrado, y el volumen de agua no va a cambiar.
pero sí va a cambiar la temperatura, porque va a intercambiar energía. Aguárdenme un segundito. Bueno, perdón, nene. Entonces, yo les decía que el sistema cerrado es aquel sistema que intercambia energía, ¿sí? Por lo tanto el sistema se va a enfriar. Y el sistema aislado, que es un sistema que se utiliza mucho en farmacia y mucho en los centros de salud, es aquel sistema que no intercambia materia-energía. Los sistemas aislados, no existe el sistema aislado 100%. Es decir, si yo estoy pensando en un medicamento que me llegó en una caja de Tergopol, ustedes saben que se termina, se termina perdiendo la cadena de frío, porque el sistema totalmente aislado, como un termotanque y eso, no existe, siempre hay una ligera pérdida de calor. Entonces, bueno, acá tienen en imagen lo que significa el sistema abierto, lo que es el sistema cerrado y lo que es el sistema aislado. Entonces, lo que les pido acá como actividad, dar ejemplo de los 3 tipos de sistemas de farmacia o en el laboratorio de preparaciones magistrales y que nombren 5 materiales aislantes. Esas serían las 2 preguntas que tienen que ver con esto. Dar ejemplo de los 3 tipos de sistemas que hay en farmacia o en un laboratorio que que haga preparaciones magistrales y nombrar 5 materiales aislantes. ¿Y eso lo buscamos? No sé Sí, cuál eso ponemos lo pueden como preguntar, eso lo pueden pensarlo, o sea, observar en el lugar de trabajo lo que puede haber y lo que habría que ver si pueden contactar a algún laboratorio que haga preparaciones magistrales o que conozcan. Yo no sé si Aldana y Marina han trabajado en algún laboratorio de preparaciones, a lo mejor ellas saben. Si no, yo las voy a contactar con otra farmacéutica que sí trabaja en preparaciones magistrales. Entonces ahí sería dar ejemplos de cada tipo de sistema y nombrar 5 materiales aislantes. Bueno, ¿cómo se intercambia el calor? Yo les había dicho que había una cuestión que tenía que ver con la termorregulación que habíamos mencionado nosotros en biología. Las formas de intercambio de calor son la conducción, la convección y la radiación. Es decir, la conducción es que ustedes tengan un material metálico y se calienten,
se le entregue calor en un extremo, se hace lo caliente, y entonces ustedes se van a quemar si lo tocan del otro extremo. Eso se llama conducción. Es la transmisión del calor sin que haya movimiento de materia, ¿sí? Hay una transmisión del calor que se da a través del material. La convección, que yo le había explicado el otro día, que era como cuando hablamos del funcionamiento de una estufa, un calefactor, decimos dónde está el aire más caliente, dijimos que es en la parte superior, ese aire va rotando, va a bajar a la altura del calefactor, va a subir el aire caliente, ese aire frío se calienta y sube, bueno, ese movimiento de aire por cambio de densidad al calentarse es lo que se llama convección. Y la radiación es lo que nosotros recibimos de del sol, por ejemplo, las radiaciones ultravioletas, las radiaciones en el rango de luz visible o en el rango del infrarrojo, eso se recibe por radiación. Y la evaporación es el calor que se utiliza para evaporar una sustancia o el calor para cambiar de estado. Digamos, cualquier sustancia que uno quiera cambiarla de estado, evaporarla, solidificarla, fundirla, hay un calor que se intercambia cuando cambia de estado, y eso se llama calor por cambio de estado. Entonces, en relación al cuerpo humano, por ejemplo, la radiación, ¿cuándo se da? Cuando hay una pérdida de calor desde el cuerpo hacia un entorno que está a menor temperatura. Es decir, si nosotros estamos en un sistema que está más frío, un día de mucho frío, el cuerpo va a perder calor hacia el entorno, ¿sí? Y la estufa también, la estufa emite calor por radiación. Por convección es la pérdida de calor por calentamiento del aire que entra en contacto con el cuerpo. Acá no es la estufa la que calienta el aire, sino el propio cuerpo. El aire que entra en contacto con el cuerpo se calienta, la densidad disminuye y ese aire sube. Ingresa aire frío que vuelve a tomar calor del cuerpo y vuelve a subir. Entonces, esa pérdida de calor del cuerpo para calentar el aire que está alrededor del cuerpo se llama convección. Y la ropa de material aislante es la que reduce la pérdida de calor. Es decir, cuando nosotros usamos lo que se llama manta polar o las camperas térmicas y demás, lo que tienen es un material aislante que reduce la pérdida de calor por convección. Y después también hay un enfriamiento evaporativo, que es cuando al liberar sudor, cuando se evapora hacia el entorno, el calor lo saca del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo baja la temperatura. Por eso decimos a veces que en relación a los estados febriles también el hecho de la transpiración tiene una relación con el estado febril. Entonces acá lo que tienen que definir qué es hipertermia, qué es hipotermia, cómo se trata cuando el sistema del cuerpo humano no logra regular la temperatura corporal, y cómo funcionan las mantas térmicas que ustedes mencionaron el otro día, que algunas de las chicas la conocían. Bueno, después algunas de las enfermeras también comentaron cómo utilizaban los sueros fisiológicos, los calentaban, los sometían a un baño de mayor temperatura en un caso de hipotermia. Bueno, eso es más o menos lo que quería compartir. La segunda parte la después, porque si no era mucho, no quería asustarlos con tanto. Entonces solamente tienen que contestar esas preguntas que están en la diapositiva para la clase que viene. Yo después les digo a quién le voy preguntando, le voy a hacer esas preguntas. Ustedes traten de contestarlas todas. Si ustedes se consultan entre ustedes, no me molesta. Listo, profe, para el viernes, ¿la pregunta? Para el viernes, sí. Listo. Ninguna